Bueno, bienvenidos al curso de Fisioterapia de Neuroginecología y Gestión de Dinámicas de Presiones a la Universidad de Santa Paula. Es un placer para mí estar con vosotros en esta primera edición que vamos a hacer y sin duda que no será la última. De hecho, ya estamos programando para junio, que todos los que os habéis quedado en espera, pues tenga yo el placer de conoceros y de compartir con vosotros pues una especialidad tan maravillosa como es el campo de la pelviperineología. No es la primera vez que cruzamos el Atlántico y empezamos con alumnos pues, de Latinoamérica, sino que ya previa experiencia en Argentina, en Colombia, a nivel de Popayán, del Cauca, donde dimos ya 2 módulos y donde hemos hecho un congreso también en Cartagena, Indias, pues tenemos una experiencia muy satisfactoria con los alumnos aquí, por el hambre de esta especialidad que existe en vosotros y también las ganas de aprender y la implicación tan grande que hacéis en las prácticas. Sin duda esto repercute en vuestros pacientes, ¿no? Porque al fin y al cabo la anatomía palpatoria que desarrolláis es grandiosa y sobre todo la facilidad de visualización de las patologías en función de todos los síntomas que aprendéis a identificar mediante vuestros diagnósticos fisioterápicos. Por tanto, tanto unos módulos en los que consiste este primer módulo de la uroginecología, como es el tratamiento de coloproctología o el siguiente módulo de tratamiento de disfunciones sexuales en el varón y la mujer o la disfunción neurológica en el hombre, o ya la prevención de las secuelas que se hace en la mujer mediante la fisioterapia en obstetricia, que es el temario de un cuarto módulo. Tanto unos como otros os van a ayudar a tratar pues, a un abanico muy grande de pacientes que van a acudir a vuestra consulta que hasta ahora quizá no sabíais qué hacer. Por tanto, pues bienvenidos a esta especialidad. Es maravilloso estar aquí de nuevo en Latinoamérica y sobre todo en un paraíso que es pura vida. Sin duda son más de 10 años los que han pasado desde que en Bélgica desarrollé pues, en el Hospital de Ixelles una especialidad en un equipo multidisciplinar de ginecólogos, de enfermeros, obstetras y urólogos y especialistas en la materia de la pelvis. Es entonces cuando en España empieza a verse la necesidad, después de unas décadas en las que aparecen en la mujer muchísimas secuelas después del embarazo y después de partos muy traumáticos, empieza a verse la necesidad, la demanda por la paciente y también un vacío entre los profesionales en el tratamiento de muchas de las patologías que presentan estas mujeres. Por tanto, al volver a España desde Bélgica, pues no son pocas las pacientes que acuden al tratamiento que ofrecíamos en la clínica inicialmente en Madrid, que la teníamos. Posteriormente empezamos a abrir muchas unidades de suelo pélvico. He abierto unidades de suelo pélvico en todo Castilla y León. Recuerdo con muchísimo cariño al equipo del Hospital de Valladolid, del Clínico de Burgos, donde son los médicos digestivos, los rehabilitadores, coloproctólogos, por supuesto, y cirujanos, médicos ginecólogos, especialistas en cirugía ginecológica, los que se apoyan en estas unidades de suelo pélvico multidisciplinares para abordar no solo desde una vertiente médica y quirúrgica las patologías pélvicas, sino también mediante un abordaje kinesiólogo, ¿no? Basado en una progresión un tratamiento progresivo y evolutivo a nivel de kinesiología pélvica, basado en terapias psicopresivas, en tonificación de suelo pélvico, en electromiografías dinámicas, en ecografías de suelo pélvico a modo de biofeedbacks para la paciente. Es decir, son muchas las técnicas de electromedicina que empiezan a desarrollarse alrededor de nuestra especialidad. Ya no son solo técnicas manuales, como las que hacemos en tratamientos miofasciales de suelo pélvico para abordar bandas tensas que provocan dolores pélvicos o dolores en las relaciones sexuales o mismamente en la micción o en la defecación, sino también ya son técnicas que para aumentar la propiocepción de la paciente y mejorar
de forma más ágil, rápida y quizá más satisfactoria para la paciente, pues son diferentes las marcas con las que empezamos a trabajar en tratamientos de biofeedback o propiocepción pélvica, mediante sondas de presión, desarrollando electrodos endocavitarios de cuarta generación o lo que es en mi caso, pues, que estamos trabajando desde hace 6 años con un gran equipo de ingenieros mediante reuniones mensuales. Ha sido un trabajo muy duro durante muchos años con este tipo de ingeniería de una gran marca en Barcelona para desarrollar más técnicas de esta cuarta generación de tratamiento directamente endopélvico mediante radiofrecuencia y otras técnicas de electromiografía combinada con radiofrecuencias. Por tanto, es larga la historia, ha sido dura, ha sido muy densa, pero sin duda ha sido muy satisfactoria a nivel asistencial, porque la paciente se siente muy segura en el tratamiento, no tiene reticencias a ir 3 veces a la semana a hacer un tratamiento tan íntimo, ¿no?, como es el abordaje transanal o el abordaje transvaginal que tienes que hacer, y no te limita a sus tabús. Aunque a priori pueda parecer increíble que en una sociedad pues católica, ¿no?, como es la española y más aún la latinoamericana, no existen tabús, y incluso yo recuerdo en Colombia hacemos en los cursos muchas sesiones clínicas y pido que vengan pacientes reales que tengan algunos alumnos, y recuerdo una niña de 15 años con ciertos problemas a nivel pélvico de nacimiento que bueno, mediante un diagnóstico fisioterápico le hemos ayudado mucho a mejorar su calidad de vida a nivel de las disfunciones miccionales y defecatorias que esta niña tenía, y más con la edad de adolescencia en la que presentaba sus primeros desarrollos sexuales, y por tanto se sentía cohibida hasta ese momento. Y desde que hay una formación en Colombia, pues ella se siente mucho más segura de sí misma gracias al tratamiento que la ha liberado de tantas dificultades a hacer su vida normal. Por tanto, lo que os quiero decir es que no solo es un tipo de paciente el que vais a abordar, sino niños a nivel pediátrico, es decir, desde el nacimiento, con neurosis infantiles hasta los 6 años, y luego adolescentes que tienen dificultades al inicio de las relaciones o cambios en sus hábitos de vida que le han dificultado las micciones y las defecaciones. Incluso luego ya la mujer sin haber tenido embarazos, que ha seguido un ritmo de vida pues muy intenso y ha desarrollado pues diferentes disfunciones pélvicas por su estrés de vida o por su ritmo tan intenso que ha desarrollado a lo largo de años, y no ha prestado atención a ciertos dolores que pueden desarrollar síndromes miofasciales. Es decir, que no solo la mujer que ha tenido embarazos va a presentar dificultades, sino niñas de 18, de 20, 25 años van a ir a vuestra consulta a hacer abordajes de diferentes disfunciones pélvicas. En este caso, conforme vais cogiendo mano y experiencia, os vais a traer con cositas un poquito más pues quizá diferentes, como es el hombre con disfunción pélvica también, disfunción prostática, hombres también procedentes de postcirugías urológicas, de intervenciones de disecciones prostáticas, y por tanto estamos hablando ya de adultos mayores, de la intervención de rehabilitación urológica en adultos de cierta edad, que también se van a prestar sin tabús a vuestros tratamientos por la gran satisfacción que les va a suponer en muy poco periodo de tiempo la recuperación que sienten. En este módulo 1, referente al tratamiento en fisioterapia uroginecológica y gestión de dinámicas de presiones
nos referimos a 3 puntos fundamentales. El temario se va a desarrollar alrededor de lo que es la rehabilitación de secuelas o disfunciones ya instauradas en la mujer, de forma que el alumno fisioterapeuta va a ser capaz y va a estar capacitado para hacer el abordaje de mujeres con disfunciones de incontinencias de urgencia, de esfuerzo, mixtas. Va a saber hacer el diagnóstico, por tanto, de las etiologías que han desarrollado estas disfunciones y, por tanto, solucionar el problema de raíz, no solo los síntomas y la disfunción per se, sino también la etiología que ha desarrollado a lo largo de ciertos años o de toda su vida y ha acabado en esta secuela. En un segundo punto, no solo tiene que aprender a diagnosticar la etiología y a diferenciar la disfunción como qué tipo de incontinencia presenta, sino también tiene que saber planificar un tratamiento evolutivo, no solo un tratamiento en hipopresión, ya que esta paciente pues no vive en una burbuja, sino aprender a desarrollar una secuencia de ejercicios, tanto en la clínica solo con la paciente como en salas colectivas de diferentes pacientes con las patologías similares, y también un tratamiento domiciliario hacia la misma, y en los cuales pues, tiene que desarrollar una terapia hipopresiva al principio, una terapia de tonificación, una terapia de estabilización y mantenimiento del bienestar de esa paciente. Finalmente, tiene que saber, como tercer objetivo de este primer módulo, desarrollar una terapia multidisciplinar, es decir, saber y conocer el diagnóstico ginecológico, sabiendo trabajar con el tratamiento médico que pueden recibir simultáneamente al tratamiento rehabilitador de estas pacientes, también saber qué tratamiento quirúrgico pueden recibir otro tipo de estas pacientes de disfunción ginecológica, como es el tratamiento conservador ginecológico de pesarios, cómo combinar tu tratamiento con ellos, o el tratamiento de una incontinencia de urgencia mediante unos medicamentos basados en bloqueantes de noradrenalinas, o incluso en tratamientos quirúrgicos basados en la implantación de slings, de mallas de sujeción de los órganos pélvicos. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer en función del tratamiento médico recibido por el urólogo, por el ginecólogo o por el coloproctólogo? Es decir, según la paciente provenga de una disfunción del compartimento medio o útero, del compartimento anterior o a nivel uretrovesical, o del compartimento posterior o anorrectal respectivamente. El tratamiento de rehabilitación uroginecológica va a tener un resultado mucho más ágil, más satisfactorio a largo plazo si intentamos trabajar en combinación con el tratamiento médico, quirúrgico o farmacológico de estas 3 especialidades médicas. Es decir, nuestros resultados se van a ver antes si intentamos no trabajar solos, que hay veces que el fisioterapeuta, que el kinesiólogo se aísla y de hecho echamos piedras sobre otros colegas, ¿no?, sanitarios para que realice solo nuestro tratamiento, cuando esto no es tan útil como el hecho de hacer unidades de suelo pélvico. Son los tratamientos, para mi gusto, los más valiosos. Yo, en mi caso, trabajo ahora mismo con 2 unidades de suelo pélvico. Una de ellas trabajo con una ginecóloga, un urólogo, una sexóloga, y bueno, pues vamos intercambiando los pacientes de salas. Los diagnósticos no son contrarios, el diagnóstico ginecológico con el de rehabilitación, con el de kinesiología, sino complementarios, suman
sumando esfuerzos y sumando diagnósticos vamos a sumar resultados. Y por tanto lograremos más rápido nuestro objetivo, que es la recuperación y la estabilización de la patología. Sí, mira, te podría contar casos pues quizá más íntimos o de pacientes, pues son casos todos fuertes, ¿no? Tanto en la mujer como en el hombre. Recuerdo una paciente que tuve hace poco que tenía, después de muchos años, pues era profesora de educación física, había desarrollado durante muchísimos años una actividad física rutinaria en su vida, pero de repente se ve que se tiene que jubilar por ciertas cuestiones personales que pasan en su vida, que la lleva a una depresión, y desarrolla un síndrome miofascial endopélvico que conlleva diferentes dolores pélvicos durante todo el día, dolores de coxis, coxigodinias, que se llaman dolores a la defecación, a la micción, incapacitantes para seguir su rutina diaria. Eso sumado a una depresión, por ejemplo, de dejar de trabajar, que suele ser bastante intensa, en una mujer que no llegaba a los 60 años, por tanto considerada un adulto joven, que le quedan muchos años de vida y por tanto debería desarrollarlo sin dolor, pues se involucra en nuestro tratamiento de rehabilitación en ginecología y bueno, pues mediante un tratamiento miofascial específico, que sí que no es muy común en España, somos pocas las especialistas que estamos enseñando este tratamiento, pero son muchísimas las pacientes que lo demandan, ¿no? Entonces hay que saber diagnosticar, saber dónde está el inicio de este puzzle, porque un abordaje, un síndrome miofascial endopélvico es un puzzle de muchas piezas que si las coordinas y las unes en orden, pues las pacientes, como fue este caso, tuvo un gran resultado. Entonces esta mujer pudo volver a tener relaciones sexuales satisfactorias, sin dolor, sin dispareunias, que se dice el dolor a penetración, sin dolor al sentarse incluso, que le dolía el coxis, sin alteraciones en la micción y la defecación, como puede ser algo que nosotros hacemos a diario y no le damos la importancia que tiene que lo hagamos sin dolor, ¿no? Es inimaginable que constantemente a esas reacciones pudiésemos tener dolor. Entonces estas pacientes, como es en la que estoy pensando ahora mismo, pues las recuerdas con mucho cariño, porque te da satisfacción de haberte esforzado en indagar de dónde pueden provenir cada uno de los síntomas que tienen, que todas las horas que has dedicado al desarrollo de tu especialidad ha merecido la pena, y que también merece la pena pues seguir formando a nuevos alumnos, ¿no? Exactamente, en estos cursos hay una dualidad por la ética y por el nivel, o sea, la característica social de Latinoamérica, ¿no? Es muy especial. Yo a lo largo de los cursos que he desarrollado en Latinoamérica pues he visto una diferencia básica respecto a España, que ha sido, por una parte, los tabús que existen, por ser una sociedad muy católica, pero a la vez es una sociedad que les da mucha importancia a esa vida sexual. Realmente hay una dualidad importante que a la vez se convierte en un grupo de alumnos mucho más participativos que en España. O sea, tardo mucho más en impartir prácticas porque hay un interés bestial, mucho más que en España, en cosas que quizás hasta ahora no habían hablado en su vida ni con familiares ni con amigos de ese tipo de alumnos, ¿no? Entonces, prácticas como yo recuerdo en Colombia cuando teníamos que hablar sobre las anorgasmias entre las alumnas, y de hecho había acudido también algún alumno, y son prácticas que en España quizá hubieran durado 15 minutos y aquí pues te sorprendes que tú piensas quizá no lleguemos a realizarla por el tabú que tienen cada uno, y son prácticas que de la que estoy hablando, pues 2 horas y media, cuando ahí dura mucho menos, pero porque hay tanto interés en aprender que cuando pones a alumnos haciendo de terapeuta,
la evaluación de otro alumno que ejerce la función de paciente, se desinhibe y surge la magia en ese momento, ¿no? Porque aprenden mucho más en este momento práctico, en estos casos que hacemos reales, porque en ellas mismas hay veces que existen disfunciones, ¿no? Tanto de anorgasmias como disfunciones a nivel de urología o de coloproctología o defecatorias. Por tanto, bueno, pues son pacientes mucho más ricos, entre comillas, a nivel de desarrollar ese puzzle, ese esquema pélvico en su cabeza que en España, ¿no? En España quizá pues haces una pregunta y todas las alumnas pues miran a los apuntes y bajan la mirada, y aquí haces una pregunta y quieren responder todas a la vez contemplando múltiples posibilidades de respuesta, ¿no? Es muy divertido, muy enriquecedor entre ellos y muy enriquecedor para mí. Pues en principio daros la bienvenida, daros las gracias por haberme traído aquí, porque sin vosotros yo no estaría, sin duda, sin vuestro interés en esta universidad tan magnífica que tenéis. Y a los que venís, daros el mensaje de, por favor, la máxima participación, porque vamos a pasarlo en grande. Quiero que os sintáis como en casa y sois todos grandes profesionales. Entonces, desde una vertiente y una visión profesional y de higiene máxima, ética, moral y disciplinaria, pues vamos a desarrollar 3 días de un máximo aprendizaje. Para los que no venís o no habéis podido por motivos personales, profesionales, yo entiendo también que hay que quitar horas de vuestro trabajo para poder venir, y eso complica la asistencia. Pues deciros que en junio estamos intentando planificar la directora Erika Sairus y yo pues una segunda edición de este primer módulo, y sin duda podréis pues involucraros en comenzarlo, pero en vez de ahora pues en junio tendremos la oportunidad de conocernos. Por tanto, solamente pediros que sigáis interesados, que es una especialidad fantástica, que tenéis una demanda increíble en los pacientes, y que si no existe hasta ahora esta demanda en vuestra clínica es porque no se conoce, pero poco a poco, conforme vaya llegando vuestra función a los profesionales y de una paciente a otra vayan hablando, os aseguro que la demanda va a ser creciente, exponencial y rápida. Por tanto, solamente desearos que los que asistéis que sean unos días de máximo aprendizaje, y que bueno, pues seguiremos en contacto todos estos meses hasta el siguiente módulo.